Bienvenidos a Tu Amor en Letras. Soy el pastor Samuel Ortega y en esta oportunidad quiero estudiar junto con ustedes el cuarto libro de Moisés, el libro de Números. El nombre Números se deriva de la idea de los censos que aparecen allí en este libro, dos censos especialmente, donde vemos una cantidad de números. Y este título nos puede llevar un poco a subestimar este texto y a carecer un poco de valor a nuestro criterio. El nombre de este libro en hebreo es Bemidbar, que significa en el desierto. Así es que comienza la primera frase de Números capítulo 1, verso 1. Miremos allí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Bemidbar. Este es el título en el hebreo y nos da un entendimiento más significativo de lo que este libro trata. Este libro no trata específicamente de números, aunque allí los encontramos. Número de censos, número de personas que pertenecían a cada clan o a cada tribu, pero lo esencial y central de este libro en las experiencias de Israel en el desierto. Recordemos. Este libro es escrito por Moisés, es el cuarto libro escrito por él, escrito aproximadamente entre el año 1400 a 1700 antes de Cristo y fecha clave 1500 antes de Cristo. Este libro nos habla de un viaje por el desierto, desde el Sinaí hasta Moab, que va a ser cerca al Jordán. Y esto tenemos que retomarlo y resaltarlo en el día de hoy para este estudio. Tenemos que entender que este libro es un escrito, es una recolección de situaciones que experimentó el pueblo de Israel en el desierto. En el desierto. Y esto es fundamental para entender el libro. Entenderlo que es un recorrido, es un viaje, no es una situación estacionaria, no es una situación sedentaria, no es que se detuvieron en un sitio e hicieron ciudades, no. Todo el recuento de este texto es lo que va sucediendo en el pueblo de Israel mientras van recorriendo diferentes desiertos. Y para entender esto, lo dividimos en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 10, estudiaremos el recorrido desde Sinaí o el desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 21, estudiaremos lo que vivió el pueblo de Israel en su viaje desde el desierto de Parán hasta el desierto de Moab. Y finalmente en los capítulos 21 al 36 estudiaremos lo que ellos vivieron y aprendieron estando en Moab, en el desierto de Moab, o como el texto lo dirá, en las llanuras de Moab cerca al Jordán. Entonces, entendamos por una parte inicial qué es el desierto. Y el desierto es la connotación de un campo abierto donde se pastorea ovejas. Donde sí hay pasto en el contexto hebreo, sí hay pasto, pero es un pasto seco. No es abundante, es escaso. Así que el desierto nos habla de un lugar caliente, nos habla de un lugar con dificultades, nos habla de un lugar con incomodidades, pero también nos habla de un lugar con escasez. ¿Por qué Dios llevará al pueblo por un lugar desértico? Grandes verdades son las que descubriremos estudiando este libro. Y entenderemos por qué Dios permite que su pueblo viva o pase por desiertos. No solamente es un campo abierto donde hay escasez de pasto, que existe un pasto, pero muy escaso. Es un lugar donde se lleva los ganados a pastorear, en el contexto de Israel del siglo XV antes de Cristo. Los desiertos eran los lugares donde los pastores llevaban sus rebaños a pastar.
Y eran lugares que se caracterizaban por ser lugares solitarios. Allí el pastor, junto a las ovejas, experimentaban la soledad, experimentaban el silencio. Pero lo interesante es que en medio del silencio se podía escuchar a Dios. No se trata del sufrimiento, se trata de experimentar situaciones de escasez y soledad para aprender a escuchar al pastor. Se trata de un lugar donde nuestro corazón puede separarse de muchas cosas abundantes y alegres que nos distraen de Dios y enfocar nuestro corazón en el buen pastor que nos llama como ovejas a su redil. El desierto es un lugar de encuentro, es un lugar de amor, un lugar de aflicción, pero en simultáneo es un lugar de amor donde Dios se encuentra con su pueblo. Y es preferible vivir en la escasez con el amor de Dios que en la abundancia lejos de Dios. Y esta es la gran lección que Dios enseñará a Israel y nos enseñará a nosotros viajando por el desierto. Así que comencemos nuestra aventura viajando junto con el pueblo hace 15 siglos antes de Cristo y descubramos primero qué aprendieron y qué nos dice el texto en el viaje del desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán. Recordemos que allí en el desierto de Sinaí se encontraba el monte Sinaí. Allí Dios les ha dado los 10 mandamientos, lo vimos en el Éxodo, les ha enseñado sobre el tabernáculo y ha delegado levitas. Y ahora va a iniciar su viaje y su recorrido desde el monte Sinaí hasta el desierto de Parán. Y allí encontramos 3 grandes verdades. Lo primero es que nos encontramos con un censo que Dios exige sobre Israel. El censo era una tarea de averiguación y de conteo de personas en cada tribu, cuántas personas había. Y el propósito del censo, esto es lo primero que encontramos allí, el censo de Israel en el capítulo 1, es que Dios está levantando un pueblo que está pasando de ser esclavo a ser libre. Pero en ese camino de esclavitud a libertad, se tienen que preparar y levantar como soldados. Independiente a que si el tema de la guerra es de Dios, no es de Dios, aquí lo importante entender es que en este mundo imperfecto el pueblo de Israel tendría que enfrentar enemigos. Ellos no iban a buscar enemigos. Vamos a ver en el viaje que los enemigos son los que buscan atacar a Israel. Israel no estaba interesado en guerras porque ellos eran esclavos, ni siquiera sabían pelear. Pero Dios va a cambiar su mentalidad de esclavo a libres. Y en ese camino les tiene que decir, van a hacer un censo y van a contar toda la congregación de los hijos de Israel, todos los varones que tengan 20 años hacia arriba. Y los van a contar para saber cuántas personas, hombres disponibles hay para una batalla. Y así comienza fuertemente este viaje por el desierto. La primera aventura es la confrontación con guerra. ¿Vamos a tener que enfrentar guerras? Y Dios dice sí, no porque Dios sea un Dios de guerra, no porque Dios desee la guerra, sino porque en el camino hacia la bendición habrán enemigos que no quieren que tú, así como Israel, obtengan la bendición de Dios. Se levantarán enemigos y hay que estar preparados para la batalla. De eso se trata el censo en el capítulo 1. El segundo tema son los campamentos. En el capítulo 2 encontramos una organización militar, pero maravillosa, más espiritual que militar realmente. Más espiritual que militar realmente. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es enunciar
En el centro de todo el pueblo de Israel, de todos los campamentos, se ubicará el tabernáculo. Y en el costado oriental del tabernáculo habrán 3 tribus, en el costado sur 3 tribus, en el costado occidental otras 3 tribus y en el costado norte 3 tribus. La idea de esta distribución es, o era, que el pueblo de Israel comprendiera que el centro de todo es Dios, que el centro de la nación debía ser Dios, que el centro de tu vida y mi vida debe ser Dios, que el centro de la familia debe ser Dios. Ese es el significado de esta distribución. Dios quería que el pueblo entendiera que el centro de todo debía ser Dios. Así que esta distribución de campamentos es con la finalidad que el pueblo entienda quién es el centro de su adoración. Así que con este inicio ya el pueblo de Israel está transitando de la esclavitud a la libertad. Mientras que en Éxodo vemos a un Dios que los libera, en Levítico vimos que el pueblo de Israel aprendió a adorar. En la adoración muchas veces implica limpiarnos y quedarnos quietos y buscar a Dios en la quietud. Pero ahora pasamos de la adoración al servicio. Y el libro de Números y la historia del viaje en el desierto es un proceso para que el pueblo de Israel aprenda no solo a adorar a Dios, sino aprenda a servir a Dios. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Les gusta adorar a Dios, pero cuán poco nos gusta servir a Dios. Así que el desierto va a ser una escuela para enseñarle al pueblo que al Dios que amamos, al Dios que adoramos, al Dios que nos hizo libres, es un Dios al que debemos servirle con amor y con devoción. No porque Dios esté interesado en encontrar esclavos, sino porque Dios sabe que nosotros somos tan arrogantes, tan orgullosos, que ese orgullo nos esclaviza. Como a los israelitas los esclavizaba su pensamiento adquirido en Egipto, su pensamiento egoísta. En cambio, en el camino de aprender a servir a Dios, aprenderían a ser libres de sus pecados y de sus cadenas. Porque lo interesante en el servicio de Dios es que no hay cadenas. Es un servicio voluntario. Hoy Dios te llama a ti a que le sirvas voluntariamente. Pero si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con excelencia. De eso se trata ahora el libro de Números. Hace una distribución en el campamento y lo tercero que encontramos en esta primer parte del viaje son algunas tareas y leyes que Dios les recuerda al pueblo en su camino de servicio. Recordemos, en Éxodo y en Levítico recibieron muchas leyes e instrucciones que fueron escuchadas. Ahora Dios refuerza la ley en el ejercicio de la práctica, en el ejercicio del servicio. Porque no se trata de servir como yo quiero o servir en lo que a mí me gusta. Se trata de escuchar a Dios en el desierto y decidir obedecerle a Él, sea que lo que Él me pida para servir me agrade o no me agrade. Porque servir a Dios no se trata de mí, se trata de Él. Y en este ejercicio, entonces, en estos primeros 10 capítulos, encontramos algunas tareas, porque ya están el pueblo empezando a servir, entonces aparecen algunas tareas y algunas leyes. Encontramos, por ejemplo, los censos y deberes de los levitas en el capítulo 3. Entonces algo interesante es que aquí Dios hace una separación entre los 11 pueblos o las 11 tribus de Israel y la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví no todos servían a Dios. Habían unos escogidos, los levitas y sacerdotes. Y estos no debían ir a la guerra, debían servir a Dios. Estos tenían unas características diferentes, pero qué interesante ver y descubrir que Dios nos llama a servirle.
Dios te está buscando a ti, me está buscando a mí para que le sirvamos. Y en este camino también encontramos el rescate de los primogénitos. Entonces vuelve y se acentúa lo que aprendimos en Éxodo, ¿no? Que ya todos los primogénitos eran escogidos para Dios, pero Dios hace un cambio en la ley y decide que toda la tribu de Leví va a ser, y aquellos levitas especialmente escogidos para servir a Dios, van a ser los que son intercambiados por todos los primogénitos de las otras 11 tribus. De tal manera que todos los primogénitos puedan cuidar de sus casas, de sus familias, trabajar para su casa, pero los levitas deberían trabajar para Dios, servir a Dios. Esa era su tarea sacerdotal, esa era su tarea en el servicio del templo. Así hoy en día, en la iglesia, Dios llama a algunos para servir, para trabajar para proveer sus casas, para emprender proyectos, para emprender negocios. Y Dios los bendice, y Dios bendice a ellos y bendice a sus familias. Asimismo, Dios escoge a otros para servirle tiempo completo. Pastores, líderes, evangelistas, profetas, maestros, que Dios escoge misioneros para que les sirvan completamente al Dios de dioses y al Rey de Reyes. Y seguimos encontrando que en el capítulo 4 los levitas tenían que hacer tarea, los que servían a Dios tanto en la iglesia o en el templo, como los que servían a Dios en el trabajo, en el campo. Todos servían a Dios de diferentes formas, pero servían a Dios. Y todos debían cumplir tareas. Los levitas y sacerdotes tenían tareas. En Levítico vimos tareas de los sacerdotes. Aquí en Números encontramos detalles de las tareas de los levitas, que eran los colaboradores de los sacerdotes. Y lo encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos también que aparecen algunas leyes como la expulsión de los inmundos, que ya lo entendimos en Levítico, ya lo explica allí. Pero también encontramos las leyes de restitución, que la expliqué en Éxodo. Aparecen dos anotaciones nuevas, que es la ley de los celos, donde aprendemos, si lo leemos allí en el capítulo 5, vemos que Dios permite y ordena que si llega a haber un problema de celos, se hace un juicio que cuando lo lees es un poco místico, porque allí no hay ciencia que pueda explicar lo que sucedía allí, porque esto no era algo científico. ¿Qué nos enseña esta ley de celos donde dice que Dios juzgaría a la persona y definiría si la persona era inocente o culpable? Nos muestra que Dios se relacionaba de una manera muy singular con el pueblo de Israel en ese tiempo, que para estos tiempos quizás ya no se manifiesta de esa manera, se manifiesta de otras maneras, pero el Dios juez es quien tiene la última palabra. Y eso es lo que nos enseña esta ley de celos. Dios al final es quien tiene el veredicto de quién es culpable y quién es inocente. También aparece el voto de los nazareos, que era un voto voluntario que algunos hacían con el anhelo de abstenerse, no de separarse para Dios, fuera por un tiempo o fuera tiempo completo. ¿Sí? Y este acto de voto de los nazareos era algo que podía hacer la persona de manera personal a sí mismo, o los padres podían hacer un voto hacia sus hijos, como en el caso de Sansón. Allá Sansón, cuando lo estudiemos en el libro de los jueces, veremos que sus padres hicieron un voto de ser nazareo, que su hijo sería nazareo, ¿no? Y entonces allí encontramos. ¿Qué es lo interesante de esta enseñanza? Lo interesante de esta enseñanza es que era una disposición voluntaria de servir a Dios. La persona no tenía la obligación, no es que, yo soy levita y entonces tengo que servir, no. Voluntariamente la persona decía, yo quiero abstenerme de ciertos gustos o de ciertos placeres y dedicarme a Dios. Un voto voluntario. A Dios le interesa, y eso lo vemos en todo el libro, le interesa un pueblo que le sirva con libertad. No que le sirva porque me toca. No es que le sirva porque qué miedo que Dios me castigue. No, es porque ya es libre y en su libertad ha descubierto que lo mejor de su libertad es amar a su libertador y servirle.
Porque Dios es el mejor jefe, es el que mejor paga. ¿Quieres encontrar un jefe perfecto? Sírvele a Dios. Es un jefe justo, fiel, misericordioso, amoroso. ¿Qué más podemos pedir de un jefe? Y encontramos allí también la bendición sacerdotal. Hermosa bendición que podemos declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. No lo necesita emitir un sacerdote. En ese tiempo sí era el sacerdote quien bendecía a todo el pueblo. Pero esto nos habla a nosotros que nuestro sumo sacerdote Jesús quiere bendecirnos a todos. Y bendecirnos no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Porque Jesús y el Padre son un Dios de familias. Dentro de este punto 3 de tareas y leyes encontramos también las ofrendas voluntarias y continuas, donde se ven cómo las tribus, cada uno de los clanes, ofrecieron voluntariamente ofrendas a Jehová. Qué hermoso es ver esto y entender que a Dios le agrada esas ofrendas voluntarias que le entregamos a Él. Luego habla de la consagración, que ya lo enseñamos en Levítico. Luego nos habla de la Pascua, la primera Pascua que el pueblo celebra en el desierto. Y aquí nos habla que ya ha pasado un año. El pueblo de Israel desde que salió de Egipto lleva un año andando por el desierto. No solamente la Pascua, sino que también encontramos en el capítulo 9, encontramos la manifestación de Dios en una nube. Y esto nos habla de la dirección de Dios, porque dice allí que si la nube se movía, el pueblo se movería. Qué importante es que nosotros nos movamos en la voluntad de Dios. Y algunos dirán, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Camina con Dios. Conoce a Dios. Descúbrelo a través de la oración, a través de la palabra. Conoce quién es Dios, el Dios que adoras. Y cuando conozcas quién es ese Dios al que tú le adoras y lo conozcas de verdad, lo primero que vas a desear es servirle de todo corazón. Te acordarás de mí. Ahora, esta primera sección termina con un llamado a través de trompetas de plata. Y habla acerca de que cuando suene la trompeta, el pueblo se deberá levantar y se deberá movilizar. Y con esto cierra este primer parte del viaje de Sinaí a Parán, donde nos está hablando de principio a fin sobre la importancia de hacer para Dios. No solo ser, lo más importante es ser auténtico con Dios. Yo no puedo hacer para Dios si no soy verdaderamente de Dios. Pero tampoco puedo excusarme de que soy de Dios cuando no estoy dispuesto a hacer para Dios. Ser y hacer van de la mano. Y en Levítico aprendemos a ser santos, pero en Números aprendemos a servir al santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Estás listo para marchar? ¿Estás lista para que cuando suene la trompeta y Dios te llame, estés lista para pararte y servir y decirle a Dios, heme aquí, estoy listo a servirte en lo que tú quieras que yo haga y a moverme como tú quieres que yo me mueva? Prepárate, porque si ese es tu corazón, Dios te llamará. Aleluya. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro viaje por el desierto. Van a emprender ahora su viaje desde Parán hasta la llanura de Moab o el desierto de Moab. Y en este viaje que va del capítulo 11 al capítulo 21, encontramos muchas historias, muchas aventuras, muchas frustraciones y muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Pero para esta enseñanza quiero expresar 4 cosas respecto a esta segunda parte del viaje. Lo primero, quiero hablarles acerca de las 7 quejas que tuvo Israel. Porque el problema del desierto es que el desierto es cruel, es rudo. Pero el propósito del desierto es descubrir qué es lo que hay en el corazón. Yo como cristiano, cuando todo está bien, yo puedo decir, Dios me ama y yo amo a Dios. Pero cuando las cosas van mal, es donde realmente el corazón se desnuda y se evidencia si tu corazón ama a Dios o ama lo que Dios te da. Y son 2 cosas distintas. Y te pregunto, ¿tú amas a Dios
¿O amas lo que Dios te da? Porque si tú amas es lo que Dios te da, cuando pases por el desierto, tu corazón se evidenciará. Y esa supuesta fe caerá al piso. Y esto lo vemos a través de las 7 quejas de Israel. Israel cantó cuando se abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel se alegró cuando Dios habló en el Sinaí. El pueblo de Israel se alegró cuando hubo agua en el desierto. Pero veamos cuál es el comportamiento y la actitud del corazón del pueblo de Israel cuando viven el desierto, cuando hay escasez, cuando se experimenta la soledad, cuando se confronta entre lo que Dios nos está guiando y lo que yo veo que no está funcionando. ¿Qué prima más? ¿Lo que yo veo, lo que yo comprendo, o confío en Dios? ¿O tengo fe en Dios? 7 quejas que tiene el pueblo de Israel a través de estos 10 capítulos, del 11 al 21. La primera queja es que ellos se quejan del camino. Números capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Aquí ellos se empiezan a quejar, leyendo el contexto, ellos se empiezan a quejar porque el camino ha estado duro, porque el desierto está duro, y entonces se quejan. ¿Y qué pasa con Dios? Dice que los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Diríamos, uy, qué Dios tan terrible. No, es todo lo contrario. Dios los ha amado, Dios los ha libertado, Dios los ha escogido, Dios los ha sacado de la esclavitud, Dios les ha abierto el mar, Dios hundió sus enemigos, Dios los está llevando hacia la libertad, Dios los está moldeando. Y la gente no entiende el plan de Dios. Y cuando no entendemos el plan de Dios y nuestra fe es muy débil, nos quejamos. Primer queja, queja del camino. La consecuencia, Dios responde con castigo, porque sus hijos, su pueblo rebelde, es necio y se queja. Es como cuando aquel niño, su padre le ha dado todo, y porque un día le dice no puedes ir con tus amigos, grita, alega y se tira al piso y llora. Es un acto de inmadurez. Si fuera un niño de 4 años, lo comprendemos porque es un niño. Pero cuando lo hace un hombre de 40, 50 años, como los hombres que iban andando ahí por el desierto, 2 millones de personas, y se quejan como niños por las dificultades de la vida, entonces Dios no puede aceptar la inmadurez y tiene que disciplinar. Segunda queja, veamos, la queja por los alimentos. En Números capítulo 11, verso 4. La gente extranjera que se mezcló con los israelitas tuvieron un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Miren la actitud, imagínense a grandes llorando, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios no los estaba dejando morir de hambre, les había dado pan del cielo. Pero dijeron, prefiero la carne. Segunda queja del pueblo de Israel. Prefieren, y muchos cristianos cuando estamos en el desierto demuestra nuestro corazón eso, que preferimos más las cosas terrenales, las cosas carnales, las cosas pasionales. Eso representa la carne de Egipto, esta carne que habla acá. Todas las cosas carnales, terrenales. Muchos preferimos un carro sin Dios que caminar 30 minutos para llegar a la iglesia con Dios. Quejas porque no había que comer. Sí había que comer, había pan. No se estaban muriendo de hambre. Que se cansaron. Bueno, nadie dijo que sería fácil el desierto. Dios les hubiera podido dar de todo, pero tenía que probar su corazón y que ellos vieran su corazón, porque Dios conocía el corazón de ellos y sabía que el corazón estaba corrompido. Pero como Dios es justo, si Él hubiera emitido el juicio de una vez, todos hubiéramos juzgado a Dios como un Dios cruel. Pero tenemos la evidencia
de que la culpa no es de Dios, la culpa es el pueblo, su corazón que se queja y es malagradecido con Dios. Dios les da pan del cielo y dicen que estamos cansados de este pan. Tercer queja, la queja de los gigantes. En el capítulo 13 encontramos que conocemos un poco la historia. Moisés envía 12 espías para que descubran, para que averigüen sobre la tierra prometida. Ya están cerca de la tierra prometida. Miren, esto no fue mucho, fue un año, entre 1 y 2 años máximo lo que ellos transitaron, ¿sí? Por el desierto, no fue mucho. Y ya están cerca a la tierra prometida. Y entonces Moisés les dice, vayan, espías. Llegan los 12. Dos, Josué y Caleb, dicen, esa tierra es buena. Dios nos prometió esa tierra y la podemos conquistar. Porque Dios la prometió. Tenían fe. Los otros 10 se quejan. Se quejan y su queja es, ahí hay gigantes y nos van a destruir. La incredulidad los estaba matando. Su falta de confianza en Dios. No es que no hubieran gigantes. En el desierto hay luchas. Y yo no voy a decirte que no van a haber luchas. Hay luchas. Pero en las luchas nuestra fe es puesta a prueba. Si confiamos en Dios o en lo que Dios nos da. Y por eso aquí, en esta tercer queja, Dios castiga al pueblo. Y les dice, por cuanto no han creído, entonces no van a entrar a la tierra prometida. O sea, veámoslo de la perspectiva correcta. Tratémoslo de analizar desde la perspectiva de Dios. Dios quiere bendecirlos. Dios los pasa por el desierto, sí, 1 año, 2 años máximo. Van a estar en el desierto y les dice, mire, pero ya, van a ir a la tierra prometida. Pero el pueblo dice, no, no queremos ir allá porque nos van a matar. Pues, ¿qué dice Dios? Bueno, entonces quédense acá. es que no hay otra opción. O sea, o te quedas como esclavo en Egipto, o te quedas incrédulo en el desierto, o caminas hacia la tierra prometida y enfrentas a los gigantes. Pero no hay otra opción. Escoges. Tú escoges. Elige hoy. Tú que me estás escuchando. Escoge hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el mundo, en tus pecados y allá en tu esclavitud? ¿O vas a decidir caminar con Dios y te vas a quedar frustrado en el desierto y en las pruebas que hay en la vida cristiana, allí dudando de Dios? ¿O vas a levantarte y vas a creer en lo que Dios te dijo, que aunque vengan pruebas, nunca te dejaré y nunca te desampararé, estaré siempre contigo? Y cuando pases por los valles, estaré contigo. Y cuando pases por los desiertos, yo también estaré contigo, dice el Señor. Y serán dolorosos, y habrán momentos de lloro, de lamento, de queja, pero ahí Dios estará contigo. Y en este camino llegarás a la bendición. Tú eliges. Hay 3 opciones. O te quedas en el mundo, o te quedas tratas de caminar un poquito con Dios, pero en incredulidad y te quedas en el desierto, o peleas y enfrentas a los gigantes y conquistas la tierra prometida. El pueblo de Israel no quiso, entonces Dios le dijo, ok, se quedan en el desierto. ¿Qué más puede hacer Dios? Y entonces la gente se queja porque no quiere estar en el desierto. Ah, Señor, ¿cómo vamos a morirnos acá? Y entonces ahí sí, dice, no, entonces vayamos. Y entonces Dios le dice, no, ya pasó tu oportunidad. ¿Y por qué es que Dios les dice no vayan? Porque ya Dios demostró que ellos si iban, ya no iban porque confiaban en Dios. Es porque confiaban más en lo que ellos podían hacer. Y entonces aquí viene la cuarta queja, la queja contra los líderes. Números 16, verso 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos somos santos. Bueno, dice allí, todos ellos son santos, pero lo que ellos estaban queriendo decir eran, todos somos santos, no solo Moisés y Aarón, todos somos pueblo especial, y en medio de nosotros está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Queja contra el liderazgo. Esto se llama rebelión. Y Dios nunca va a estar a favor de la rebelión. Cuarta queja del pueblo de Israel. Y Dios tiene que castigarlos. Y este famoso Coré, que va a ser ese líder rebelde que se va a levantar, Dios se va a levantar contra él y va a destruirlo y va a abrir la tierra y lo va a tragar a él y a su familia.
Pastor, ¿por qué la familia? ¿Qué culpa tenía? Porque la familia fue rebelde. Eso no fue solo la actitud de Coré, era él y toda su familia. ¿Cómo lo sabe? Porque más adelante vemos que no todo el pueblo o no toda la familia de Coré fue consumida. Más adelante dice que Dios dejó generación a Coré. Eso quiere decir que dentro de la familia habían rebeldes, no era solo Coré, fue Coré y familiares del rebeldes. Y a los rebeldes fue a los que Dios juzgó y a los otros los dejó con vida, porque Dios es justo. La quinta queja es contra los juicios divinos. En Números capítulo 16, verso 41 dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Aquí el pueblo se está quejando contra el juicio que Dios ha emitido contra Coré y contra los diferentes miembros del pueblo que han sido necios en su corazón, que se han quejado, que han rechazado el plan de Dios. La siguiente queja, la número 6, es queja por el desierto. En Números capítulo 20, verso 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? El pueblo se queja contra el propósito de Dios de llevarlos a la tierra prometida. En ese proceso requería pasar el proceso del desierto, como lo estamos viendo, y el pueblo se queja. Ellos solo querían las bendiciones de Dios, pero no estaban dispuestos a aceptar la instrucción y la dirección de Dios para que fueran un pueblo libre espiritualmente, con un corazón dispuesto a servir al Rey de Reyes y a confiar en Él. La séptima queja que se expresa en esta segunda parte del viaje es nuevamente o por segunda vez se quejan del maná. Capítulo 21, verso 5, encontramos que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué decepcionante es descubrir que en el viajar, en el caminar del desierto, solo haya un corazón de queja, de queja. Y Dios les provee pan. Mire, la queja lleva a no ver las bendiciones. Ellos tenían pan que venía del cielo, pero dicen: no tenemos pan. Me pregunto, ¿no tenían pan? Sí, pero no era lo que ellos querían. También en esta segunda parte del viaje quiero reflexionar en lo que dice Números capítulo 15, verso 2, y es acerca de las ofrendas. Nuevamente se menciona este tema, pero ahora se reflexiona en las ofrendas que deben seguir presentando ante Dios cuando ya estén en la tierra prometida. Cuando ya estén en la tierra prometida. Y Dios les dice: allá en la bendición continúen presentando ofrenda continua a Dios. Una enseñanza para nosotros hoy de recordar, poner a Dios en primer lugar, tanto en la escasez como cuando tengamos la abundancia. ¿Cuántos creyentes cuando no tienen mucho logran dar algo? Pero cuando tienen mucho dicen: oh, no podemos dar tanto a Dios. Tengamos cuidado con esas actitudes, porque aquí evidencia que el pueblo de Israel también tenía esa actitud, y por eso Dios debe advertirles y recordarles por ley que cuando estén en la tierra prometida deben mantener esa actitud de dar a Dios. Y ahora un tercer elemento en esta segunda etapa del viaje es el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas. En el capítulo 18, verso 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová,
las he dado para ti, aquí le está hablando a Aarón, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, aquí Dios está anunciando el valor y la importancia del sostenimiento por parte de las 11 tribus hacia los levitas y los sacerdotes que se dedicaban a servir a Dios. Porque el trabajo de los levitas y los sacerdotes era servir en el templo, servir en el tabernáculo de reunión. Y por ello Dios habla esto en el camino por el desierto. Ahora, el cuarto aspecto de esta etapa del viaje la encontramos en el capítulo 20 y es acerca de la muerte de María y el golpe que Moisés le da a la roca. Veamos allí 21 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Hablemos un momento de María. María es un ejemplo de una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios y que es imperfecta. Es una mujer importante en la historia del Éxodo, en la historia de la Torá, en la historia de Moisés, en la historia de el pueblo de Israel camino hacia la tierra prometida. Porque ella fue la que Dios usó primeramente cuando Moisés era un bebé. Dios la usó para que Moisés encontrara una mujer que le cuidara. Allí en los tiempos cuando Moisés va por el río y llega a la casa de la hija del faraón, María está pendiente de Moisés. Era una niña, pero cuidaba de su hermano. Y cuando vio que llegó a este lugar de egipcios, ella fue la que estratégicamente le dijo, busca una mujer hebrea para que te ayude a cuidar a este niño. Y María es quien trae a Jocabed, la mamá de Moisés, para que sea la niñera de Moisés. O sea, en otras palabras, Dios le da la oportunidad a Jocabed de cuidar a su hijo y le pagan por esto. ¿Sí? Pero Dios usó a María para ello. Y María también la vemos por el desierto cuando se abre el mar rojo, quien es la que toma un pandero en la mano y canta junto con Moisés alabando a Dios. Era una adoradora, pero no era perfecta. Y en sus imperfecciones en el capítulo 12 vemos que ella se queja contra Moisés y contra Dios y contra la situación. Y va a decir, ¿acaso solo Moisés? Luego Dios también no puede hablar por nosotros. Y allí Dios castiga su actitud rebelde con lepra. Y se detiene todo el campamento. No abandonaron a María porque Dios amaba a María, pero requería corregirla, así como todo el pueblo. Y ahora ha aprendido la lección y ha crecido, ha madurado y ha sido una mujer importante en este camino. Pero ahora debe morir. Es su tiempo de concluir su camino por el desierto. Su corazón se quedó en el desierto, su vida terminó allí, como va a morir toda la generación por causa del rechazo y de la duda y la incredulidad. Y en este momento ella muere. Y pensemos ahora por un momento en el corazón de Moisés. Su hermana amada ha muerto. Y en este proceso es cuando la gente se queja contra las necesidades que tienen en el desierto. Se quejan contra Dios y piden agua. Entonces Moisés está en luto, está en momento de aflicción y es cuando va a cometer un gran error en su vida. Y es que Dios le dice, háblale a la piedra para que de esta brote agua. Pero Moisés está cansado del pueblo, ya han pasado casi 40 años y el pueblo no cambia y el corazón del pueblo es rebelde y es necio y se sigue quejando. Y entonces Moisés les dice en su enojo, ustedes piden agua, rebeldes. Y entonces le pega a la piedra cuando Dios le había dicho, háblale a la piedra. Dios en su misericordia hace brotar agua, pero le dice a Moisés, tú no entrarás a la tierra prometida. Una situación que para nosotros, desde una perspectiva subjetiva, decimos que es, qué injusticia.
Pero no es ningún acto de injusticia, es un acto justo, porque aquí tenemos que recordar que la piedra de la que brota agua, conocido como la piedra de Oreb, es aquella peña que simboliza a Jesucristo. La primera vez, allá en Éxodo, cuando recién estaban iniciando el viaje, se le ordenó a Moisés golpear la piedra, porque representa a Jesús. Y ese primer golpe representa la crucifixión de Jesús. Muere una vez por nuestros pecados. Pero Él no tiene que estar muriendo nuevamente. Él murió una vez y para siempre. Por eso, en esta segunda oportunidad, Dios no le dice a Moisés golpea, le dice habla, pero Moisés golpea. Y es un acto simbólico de nuevamente querer crucificar a Jesús por el enojo, por el luto, por los problemas, por las aflicciones del desierto. Pero Dios no lo permite, porque Dios estableció una sola vez y para siempre es que Jesús muere. Por eso es que a Jesús no hay que estarlo crucificando de año en año. Él murió una vez y para siempre. Y hacemos memoria de esa única crucifixión, el sacrificio perfecto para los que vivieron en el ayer, en el hoy y los que vivirán en el mañana. Un llamado allí. Y por ello es que Dios no acepta esta reacción de ira de Moisés. Y con el corazón dolido, pero aceptando, porque este es el corazón de Moisés, reconoce su error, diferente al corazón del pueblo de Israel, donde nunca reconocieron su error y su queja. Siempre culparon a los demás, culparon a los líderes, culparon a Dios, culparon las circunstancias, culparon el camino. Pero Moisés, en vez de quejarse contra Dios, aceptó. Le dolió, claro, lo reconoció con dolor. ¿Frustración habrá sentido? Claro que sí. 80 años, ahora casi 120 años caminando y saber que no va a llegar a la tierra prometida. Doloroso. Pero a él le interesaba más Dios que la bendición. Por eso aceptó lo que Dios le dijo. Reconoció su error y siguió obedeciendo al Señor. Aleluya. ¿Cuántas lecciones aprendemos en este camino por el desierto? Ahora pasamos a la tercera parte del viaje. Y con esto ir terminando el estudio de números. Mira, fue un viaje rápido para este video, pero que representó 40 años. Entendamos eso. Fueron 40 años en el desierto. ¿Por qué tantos años? Recordamos que es porque el pueblo no quiso pelear la batalla de la bendición, ¿no? Entonces, ahora pasamos a su permanencia en Moab, y eso va desde el capítulo 22 hasta el capítulo 36. Y allí también 4 cosas quiero enseñar. Lo primero, encontramos 2 historias que van en simultáneo. Desde el capítulo 21, segunda parte, hasta el 25, encontramos 2 historias que son casi simultáneas, pero en diferentes lugares. Por una parte encontramos la historia de la serpiente de bronce. El pueblo de Israel se rebela nuevamente contra Dios y entonces Dios los castiga enviándoles serpientes venenosas que cuando los muerde, mueren. Tremendo, tremendo. Pero Dios es misericordioso y entonces Dios le dice a Moisés, haz una asta con una serpiente de bronce, ponla en la parte alta para que cuando los que han sido mordidos por una serpiente miren esta serpiente de bronce, sean sanados. Oiga, esto está raro, esto es como místico. No, no es místico. Esto era simplemente un proceso de obediencia, porque esa era la escuela en el desierto, aprender a obedecer a Dios. ¿Qué hace un soldado? Aprende a obedecer, sin condicionamientos. Dios estaba levantando un pueblo, un ejército, una nación libre, pero que aprendiera a servir a Dios. Porque cuando servimos a Dios somos libres verdaderamente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en ese camino de obediencia, entonces Dios les pone una prueba de fe. Confíen en lo que yo digo. Si miran la serpiente se van a sanar. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Confiar en Dios. Si confiaban eran sanos. Entonces miraban la serpiente y eran sanos. Interesante, sencillo y elemental. Hoy en día entendemos el significado profundo de esa enseñanza. En Juan 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Jesús explica
esta situación. Y la cuestión de la serpiente de bronce es que era una figura profética de lo que pasaría en el futuro. 1500 años después, Jesús sería levantado en una cruz, como la serpiente es levantada. Y si recordamos, cuando estudiamos el tabernáculo, el bronce es un material que representa el juicio y la justicia de Dios. Altar de serpiente de bronce. Entonces allí está la justicia y el juicio de Dios en esa serpiente de bronce. Juicio, muerte para el que no mire la serpiente de bronce. Vida para el que crea y confíe en la serpiente de bronce. Asimismo, era una figura de lo que pasaría en el Nuevo Testamento. Jesús en la cruz del Calvario. El que crea y confíe en la justicia y el juicio de Dios que se emitió en la cruz del Calvario, donde la ira de Dios y el juicio de Dios cayó en castigo sobre Jesús. El que vea a Jesús y crea en él es sano, es salvo. Pero el que no mira a Jesús es rechazado. En Juan 3 Jesús lo dice así: será levantado el Hijo del Hombre, como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto. Pero esta historia maravillosa va en simultáneo con otra historia que está pasando en el monte de Moab. Mientras que en el valle, allí en el medio del pueblo, está la situación de la serpiente de bronce y las serpientes venenosas. En las montañas, los enemigos de Israel se están levantando para luchar contra Israel. Y se levantan varios contra Israel, y aquí vemos que Dios les va dando la victoria contra Sehón, victoria contra Og de Basán, diferentes reyes de la zona donde Dios no quería pelear. Dios no le gusta la guerra, pero la ley de Dios era: esta tierra he decretado que será para este pueblo. Ya, fue un decreto del Señor. Otro día profundizaremos por qué ese decreto, es que acaso, otro día veremos eso. Pero aquí lo esencial es que el pueblo de Israel, si ustedes ven en la historia que hemos estado leyendo, van a ver que hay lugares donde el pueblo simplemente decía: por favor, déjanos pasar, vamos para una tierra prometida, déjanos pasar. Y pueblos eran los que se ponían en enemistad. Decían: no te vamos a dejar pasar y te vamos a hacer guerra. Entonces Dios decía: ok, ¿se quieren parar? Ok. Así como lo hice con Egipto, lo haré con ustedes, porque yo voy con este pueblo. Increíble. Pero la historia que va pasando en simultáneo con la de las serpientes es la historia de un brujo llamado Balaam. Era un vidente. Algunos lo llamarían profeta, pero no era un profeta de Dios. Era un profeta satánico. Era un brujo, un hechicero, quien es contratado para que maldiga a Israel. Y la historia es maravillosa. Son 3 capítulos, 4 capítulos apenas. Te invito a que la leas. Pero en resumen, está este rey que llama, que es Balac, el rey, y llama a Balaam y le dice: maldice a este pueblo y ganaremos. Y Balaam dice: ¿cuánto me vas a dar? Y bueno, negocian. Y entonces Balaam, un brujo, va a ir a profetizar, a maldecir al pueblo de Israel, y no puede, porque el poder de Dios es más fuerte. Y le dice a Balac: no puedo maldecirlos, no puedo maldecir lo que ya Dios bendijo. Y esto es tremendo, porque quiero que entiendas lo siguiente: así el infierno quiera maldecirte, cuando ya Dios se propuso bendecirte, no hay nada en contra de la promesa de Dios. Y lo segundo que quiero compartirte de estas 2 historias es que mientras que aún el pueblo de Israel era necio con Dios, dudando de Dios, quejándose, aún ahí Dios los seguía cuidando. Esto es misericordia de Dios. Solo vemos las serpientes picándolos. Uy, es que Dios es un Dios cruel. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. No, es un Dios misericordioso. Los estaba disciplinando, como el padre corrige a sus hijos, pero y a la vez los estaba cuidando. Había gente que los estaba maldiciendo y Dios les estaba cuidando de esa maldición. Y Dios está diciendo: aunque son tercos, aunque son necios, aunque son lo que sea, los bendigo. ¡Wow! Increíble. Lo segundo de esta tercera parte del viaje es que hay un segundo censo en el capítulo 26.
Encontramos un segundo censo en el capítulo 26. ¿Por qué un segundo censo? Porque ya han pasado 40 años y ahora nuevamente hay que hacer un censo para saber cuántos hay, cuántos soldados habrán para enfrentar ahora las nuevas batallas. Las batallas de la tierra prometida. Porque la bendición hay que pelearla. Sí, señores, se pelea. Por eso se requiere la oración, por eso se requiere hacer cuarto de guerra, por eso se requiere orar, hay que pelear las bendiciones por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por la iglesia, por eso hay que pararnos a orar en la mañana, a orar, a interceder. Lo tercero es el recorrido y la repartición. Dios empieza ya a decretar qué secciones de la tierra prometida va a ser para quién. Dios tiene ya decretada la promesa para ti, la bendición para ti. Confía en Él, confía en Él. Lo cuarto y último, y con esto terminamos esta enseñanza de números. Herencias, refugios y rescates, del capítulo 35 al 36. Dios habla acerca de las herencias, porque Dios bendice. Dios no solo te bendice a ti, Dios está interesado en bendecir tus hijos y los hijos de tus hijos. Y lo que tú hagas hoy repercutirá en tus hijos y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Herencias. Podemos heredar cosas materiales, podemos heredar cosas espirituales. ¿Qué le quieres heredar a tus hijos? Refugios. Habían situaciones que ameritaban un castigo, pero Dios en su misericordia, sabiendo que nos podíamos equivocar, colocó ciudades de refugio, que eran lugares donde si alguien había transgredido la ley y la ley le pedía muerte, podía huir a ese lugar de refugio y buscar misericordia. Y en algunos casos se le podía dar misericordia. La condición era, te perdonamos la vida, pero no puedes volver a salir en toda tu vida de esta ciudad. Refugios y rescates. Dios está interesado en rescatar al mundo. En este viaje por el desierto, de Sinaí hasta el borde del Jordán, es un viaje por el desierto para que descubramos nuestro corazón y dejemos a un lado lo que a Dios no le agrada y como las ovejas en el desierto y en la soledad, aprendamos a escuchar a nuestro pastor, a enamorarnos de su voz y a seguir su voz, como las ovejas siguen la voz del buen pastor. Y de eso se trata este precioso libro, cuarto libro de Moisés, Bemidbar, en el desierto. El desierto es difícil. Si has vivido o estás viviendo o vivirás situaciones de desierto, situaciones de escasez, situaciones de lucha, situaciones de dificultad, situaciones de soledad, recuerda este cuarto libro y pregúntate qué tipo de hijo de Dios quiero ser. Como el pueblo de Israel que se quedó en el desierto por ser un pueblo incrédulo, o quiero pelear los gigantes e ir en pos de la victoria y de la bendición que Dios ha prometido para mi vida. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es esa tierra prometida que Dios tiene para ti? Eso lo veremos en nuestras próximas enseñanzas. Dios te bendiga y Dios te guarde.